continuación vamos a desarrollar el tema de los beneficios y problemas asociados al uso de suplementos deportivos. Entre los beneficios podemos destacar el producir un efecto ergogénico directo. Efecto ergogénico se conoce como una mejora en el rendimiento, ya sea físico o mental. Hay ciertas sustancias que tienen la capacidad de incrementar esa capacidad de trabajo. También se puede hablar como beneficio de los efectos ergogénicos indirectos, es decir, cuando un suplemento lo que me permite hacer es lograr cumplir una determinada meta nutricional y el cumplir esa meta nutricional me permite rendir mejor en el deporte en cuestión. Y también destacar que a veces es un efecto placebo lo que provoca. O sea, no tiene un efecto ergogénico ni directo ni indirecto, pero el hecho de producir un estímulo psicológico favorable puede hacer que el deportista se sienta mejor y rinda mejor. El efecto placebo está estudiado en algunas investigaciones y es real. El problema con el efecto placebo es que no sabemos a priori qué sujetos son más susceptibles de experimentarlo, ni qué magnitud de efecto positivo pueden llegar a experimentar. Por lo tanto, en general, no suele ser una recomendación o una razón importante por las cuales recomendar la suplementación, pero lo cierto es que muchas veces se termina usando porque los predispone psicológicamente de mejor manera a los deportistas. Entre los potenciales problemas hay que destacar los costos, porque obviamente los suplementos, si bien varía mucho, depende del tipo de suplemento y del país donde se los compre, los costos pueden ser bastante altos, sobre todo cuando la estrategia de suplementación utiliza diferentes productos simultáneamente. También es cierto que puede llegar a haber efectos secundarios, ¿sí? Algunos sujetos pueden ser alérgicos a ciertos componentes del suplemento, pueden presentar una intolerancia, ¿sí? Entonces los efectos adversos no tienen que ser minimizados, no hay ningún suplemento que sea de riesgo cero. Por otro lado está el riesgo de doping. No estamos hablando de sujetos que adrede utilizan sustancias prohibidas, sino sujetos que por consumir un suplemento que no ha sido correctamente testeado, de mala calidad o adulterado, terminan teniendo un resultado positivo en una prueba antidoping. Obviamente que no todos los suplementos tienen el mismo riesgo para desarrollar este problema, pero también tiene que ser contemplado en aquellos deportistas que son sometidos a controles antidoping periódicos. Y por último, a veces la suplementación lo que hace es desviar la atención de los deportistas de las prioridades verdaderas que tienen, que son entrenar adecuadamente, alimentarse adecuadamente y descansar. ¿Sí? Esos serían los pilares de la preparación de los deportistas. Entonces, en esta última imagen lo que vemos sería un resumen de los aspectos a tener en cuenta a la hora de decidir utilizar o no suplementos con los deportistas. Por un lado, a la izquierda vemos los pros, que son los que acabamos de mencionar, un efecto ergogénico directo, un efecto ergogénico indirecto o bien un efecto placebo. A la derecha lo que vemos son las contras, o sea, el costo, los efectos secundarios que pueden experimentar algunos sujetos, el riesgo de un doping positivo y el no prestarle atención a la prioridad que es el entrenamiento y la nutrición y el descanso. Entonces lo que se debe hacer es un análisis de costo-beneficio o de riesgos y beneficios, y eso es lo que determina si conviene o no utilizar un determinado producto en un determinado deportista. Y hay tres preguntas que son básicas, que se tendrían que hacer siempre, no importa el deporte, no importa el tipo de suplemento del que se trate, que son las que se observan en el centro, y es, en primer lugar, si esa sustancia tiene evidencia de ser efectiva. Si es efectiva, entonces podría ser interesante probarla, pero no basta con preguntarse eso, habría que preguntarse también si es segura para la salud de ese sujeto, porque puede ser efectiva, pero puede ser riesgosa, por lo tanto, por una cuestión de ética profesional no deberíamos alentar su uso. Y por último, si la sustancia es legal, porque si la sustancia es ilegal estaríamos yendo en contra de la ley, por lo tanto tampoco deberíamos alentar su uso. Entonces, en alguna sustancia que pueda llegar a cumplir con esos criterios de ser efectiva, de ser segura y no ser ilegal, podríamos ver si los pros superan a las contras, entonces podría ser interesante probarla y testearla y ver cómo funciona en ese deportista en particular. Y por último, para cerrar esta serie de videos, los aliento a leer el material de estudio de todo el curso. Hay bastante información, espero que les resulte interesante y útil. Y recuerden que la nutrición deportiva es fundamental, no solamente para el adecuado entrenamiento, sino también que interviene en la adecuada recuperación,
en el rendimiento específico en competencia, incluso también garantiza una adecuada salud de nuestros deportistas. Por lo tanto, es un factor que no deberíamos dejar de tener presente.